La sala vuelve a estar abarrotada. Bueno, el siguiente de los ponentes, Daniel Lacalle, autor, entre otros libros, de La madre de todas las batallas, Viaje a la libertad, Nosotros los mercados. El último ha sido La pizarra de Daniel Lacalle, pero ha habido otros muchos más. Es gestor de uno de los principales hedge funds de la City, número 1 en Excel Oil Gas 2011. Actualmente está al frente de Treski Gestión y colabora habitualmente en distintos medios nacionales e internacionales de comunicación. Cuenta, entre ellos, la CNBC, ¿verdad? Sí. Daniel Lacalle cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero. Su carrera en gestión de carteras e inversión comenzó en Estados Unidos, se ha desarrollado también en Londres y ahora tenemos la oportunidad de tenerla aquí en España. Ha sido votado durante 5 años consecutivos en el top 3 de entre los 3 mejores gestores de Excel Survey en las categorías Estrategia General, Petroleras y Eléctricas. Además, como decía, es colaborador habitual en numerosos medios de comunicación españoles e internacionales, entre ellos la CNBC. También en Radio Intereconomía, ¿verdad? En su ponencia de hoy, sponsorizada por FX for a Living, nos va a hablar de el mundo, de la macro a nivel mundial y esos elementos de incertidumbre que tenemos en el corto o medio plazo. Uno de ellos el Brexit, 23 de junio, pero hay mucho más. Daniel, todo tuyo, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias a todos. ¿Se oye? ¿Se oye, no? Sí, muchas gracias a todos. Yo recuerdo que cuando estuvimos el año pasado aquí hablando, las expectativas más o menos de crecimiento para el mundo eran para el año 2016 alrededor del 3,4%. Es decir, que pensábamos que íbamos a tener un crecimiento pedestre, pero bueno, en línea con lo que se había dado en los años anteriores. Esta misma semana el Banco Mundial ha hecho una revisión a la baja de casi el 21% de sus estimaciones de enero y ya estima que el crecimiento global va a ser alrededor del 2,6%. En el año 2008 el mundo creció un 2%. Es decir, estamos muy cerca de lo que se llama estancamiento secular. Y claro, si nosotros nos planteamos todo esto, bueno, pues podemos decir, oiga, claro, es que, mira, tenemos la ralentización en China, tenemos la crisis en Brasil, tenemos muchos elementos que suman a esa desaceleración. Pero hay algo que nos debería sorprender, ¿no? Nos debería sorprender que en el periodo en el que los tipos de interés están más bajos de los últimos 500 años, en el periodo en el que el aumento de la masa monetaria es mayor de las últimas, bueno, estamos hablando exacto, pues igual, de los últimos 500 años, estamos viendo revisiones constantes a la baja de las estimaciones macroeconómicas. No solamente estamos hablando de estimaciones macroeconómicas por un país o por otro, ¿no? Es que se han revisado a la baja todas. Todas con un truco, excepto China, ¿no? ¿Por qué no se ha revisado a la baja todavía las expectativas de China? Porque como se revisan a la baja las expectativas de China en línea con lo que muestran los indicadores manufactureros, pues que tendríamos un crecimiento todavía más pobre de lo que estamos estimando. Las estimaciones de crecimiento se van a volver a revisar a la baja. Un inversor, a la hora de plantearse su exposición a los mercados, por lo tanto, tiene que entender con qué parte de lo que es los elementos externos está de su parte. Claro, si lo que nosotros somos inversores pasivos o estamos intentando seguir los ciclos o estamos intentando seguir los índices, ¿qué es lo que necesitamos que venga con nosotros, que nos acompañe? Necesitamos 3 cosas. Necesitamos un entorno macroeconómico que sea revisado al alza, eso no está ocurriendo. Necesitamos unas expectativas de inflación que se revisen al alza, eso no está ocurriendo. Y necesitamos unas expectativas de beneficios empresariales que se revisen al alza y eso no está ocurriendo.
la recesión de beneficios es algo que no se está comentando suficientemente dentro de los mercados. Porque ¿qué es lo que ocurre? Vosotros estáis yendo a los medios de comunicación, a los análisis, etcétera, y normalmente lo que estáis escuchando es que los beneficios publicados por la compañía A, B o C normalmente están en línea con lo estimado. Lo que no estáis viendo es hasta dónde se ha llegado para llegar a en línea. Es decir, cuántas veces se ha revisado a la baja las estimaciones para llegar a esa misma conclusión. Tenemos un problema entonces, tenemos un problema si lo que estamos intentando hacer como inversores es eso que ha funcionado, no lo neguemos, y lo comentamos el año pasado, ha funcionado relativamente durante un tiempo corto, que es acompañar a los bancos centrales. La Unión Europea está emitiendo más de un billón europeo de euros anuales y ni las expectativas de inflación ni las expectativas de crecimiento están funcionando. Pero sobre todo, que es lo que nos importa a nosotros como inversores, sobre todo es que las bolsas han hecho un round trip completo. Entonces, tenemos un problema porque el que se plantee su universo de inversión desde la pasividad, desde los grandes nombres de los índices, y el que se plantee su universo de inversión desde el acompañamiento a las políticas monetarias, se está encontrando con que la liquidez se ha convertido en parte del día a día. Es decir, no es que la liquidez haga que suban los precios de los activos de riesgo, no es que la liquidez genere mayor inflación, es que la liquidez lo único que está haciendo es sostener como mucho lo que ya está ocurriendo. Bien, tenemos un problema, por lo tanto, con los tipos de interés a los tipos más bajos de los últimos 500 años y con los bonos generando una rentabilidad exigida que está al nivel más bajo conocido jamás. Hoy prácticamente el 26% del Producto Interior Bruto del mundo tiene tipos reales negativos. Por lo tanto, cuando viene un cliente, cuando viene un amigo, cuando viene un inversor y me dice: Daniel, yo soy un inversor muy conservador, yo soy una persona conservadora, yo no quiero tomar mucho riesgo, yo lo que quiero es una rentabilidad más o menos del 4 o del 5%. Digo, tienes un problema. Tienes un problema que es que lo que exiges es que te toque la lotería. Y eso no ocurre. Algunos que llevamos jugando muchos años no nos ha funcionado. Pero eso no ocurre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero, nuestras expectativas de beneficios como inversores están completa y totalmente desordenadas por la actividad de los bancos centrales y el impacto de los tipos de interés reales negativos. Es decir, si tú fueses una persona realmente conservadora, deberías decir lo que me dijo a mí el gestor de uno de los mayores fondos de pensiones en Tokio en el año 93. Le pregunté, ¿cuál es la rentabilidad exigida a sus productos en los próximos 10 años? Y me dijo, 1%. Dijo, ¿cómo que 1%? Claro, eso es una locura para él, ¿no? Y tenemos que empezar a pensar de esa manera. Segundo, mucho más importante, todo este entorno de represión financiera, bajar tipos de interés, intentar devaluar e inundar el mercado de liquidez, todo este entorno de represión financiera, lo que está haciendo es dos cosas. Primero, los ciclos económicos son mucho más cortos. Muy importante que lo entendáis. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a engañarnos, autoengañarnos muchas veces, todos los inversores, con la famosa frase: yo es que invierto a largo plazo. Mucho cuidado, Todos conocéis que algunos de los principales activos valores en los que el ahorrador español invierte como inversor minoritario llevan 15, 19 años sin generar rentabilidad total para el accionista, incluyendo dividendos. Segundo,
esos mismos ciclos no nos pueden servir como engaño. Es decir, no podemos estar revisando a la baja las estimaciones de crecimiento, revisando a la baja las estimaciones de inflación y revisando a la baja las estimaciones de beneficios y esperar que el comportamiento de los valores o de los activos de riesgo se vaya a perpetuar hasta que a nosotros nos genere un beneficio. Porque claro, todo el que piensa desde el punto de vista de largo plazo tiene que entender que si ha sufrido una pérdida del 20-25%, necesita una subida del 40-50% para quedarse a cero. Y eso se llama coste de oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Número uno, como inversores en este entorno. Número uno, yo se lo digo a todo el mundo, mi ocupación número uno como gestor es dos cosas. Uno, evitar la magia. Dos, evitar las trampas de valor. La magia no existe, ¿vale? La magia no existe. Una compañía en la que las estimaciones de beneficios caen un 20%, cuya capacidad de pagar el dividendo cae un 50%, es un riesgo mayor que la oportunidad de rentabilidad. Segundo, las trampas de valor. Las trampas de valor son el mayor riesgo que cualquier inversor se encuentra ahora mismo. ¿Por qué? Porque consumen capital, pero sobre todo consumen muchas neuronas. ¿Por qué narices no sube esto todo el día? Porra, esta cosa que me compré, este horror, no sube nunca porque lo merece, porque es ópticamente barato, porque nos estamos llenando el mercado de compañías, de valores en los que los múltiplos son ópticamente baratos porque destruyen valor vía inversión, porque destruyen valor vía incumplimiento de sus propios objetivos y porque destruyen valor vía pagar dividendos con acciones, que es lo mismo que invitarte a cenar con tu propia cartera, B, endeudándose, que es lo mismo que agrandar el agujero. Entonces, cuando miramos el entorno general, debemos ser extremadamente cautelosos. Eso no significa que no haya oportunidades. Pero fijaos que se está generando una situación en la que nuestra tolerancia a la volatilidad es inexistente y a la vez nuestra fe en las cifras nominales aumenta. ¿Qué significa esto? Es decir, cuando a mí me llaman Susana o alguno o un medio de comunicación y me dice: ¿puede entrar en la radio o en la televisión a explicar el desplome de las bolsas? Digo, ¿el desplome de las bolsas? ¿Qué ha pasado? Que ha bajado un 2%, que ha bajado un 2% el desplome. ¿Cómo el desplome? La tolerancia a la volatilidad es bajísima. Nuestra capacidad de tolerar en un entorno como este que un activo de riesgo baje un 10, un 12% es inexistente y por lo tanto nuestra capacidad de recuperarnos se reduce. Pero sobre todo, y también esto es muy importante, cuando nos planteamos la hora de la inversión, los términos nominales nos atacan. Porque claro, en un entorno de represión financiera, recuerdo bajar tipos de interés, intentar devaluar, aumentar la liquidez, estamos hablando en absolutos nominales. Si la inflación es negativa, obviamente no podemos decir que algo que valía 5 el año pasado tiene que valer 7 este año. ¿Estamos de acuerdo, no? Es decir, estamos reduciendo nuestra capacidad de entender dónde está el verdadero valor. Si yo me planteo en qué nos podemos equivocar, yo creo que por lo menos lo que tenemos que tener es una cosa que para mí es esencial, que es honestidad intelectual. Si en los últimos 5 años los beneficios del Eurostoxx no se han movido y el año que viene el consenso espera que los beneficios del Eurostoxx suban un 17%, como mínimo tendré que tener cautela, como mínimo. También, si cada año, al menos de los últimos 10 años, se han revisado las estimaciones de crecimiento global en al menos un 15% anual a la baja, tendré en cuenta ese riesgo de revisión a la baja. Es decir, que lo que nosotros consideramos que es un posicionamiento por parte de los inversores, por parte de los economistas, cauteloso, en realidad no lo es.
En realidad no lo es, porque si fuese cauteloso, las estimaciones de crecimiento estarían revisándose o al alza o serían flat. Pero no está ocurriendo así. Entonces, tenemos que valorar nuestra capacidad de entender dónde está el verdadero valor. ¿Por qué? Porque, repito, nuestra tolerancia a la volatilidad es muy baja. Y como además no somos Warren Buffett y no nos entra un flujo de capital todo el tiempo, nuestro capital es finito. Como nuestro capital es finito, la proporción que pongamos en nuestra cartera de trampas de valor, la proporción que pongamos en nuestra cartera de trampas de valor o de activos de alta volatilidad nos va a comer, primero, nuestra moral, segundo, nuestra capacidad de reaccionar. Porque nuestra percepción de valor está atacada por los mismos elementos que estamos intentando justificar. Estamos intentando justificar que los bancos centrales continúen llevando a cabo políticas expansivas. De hecho, cuando escucháis que las políticas expansivas no están yendo como se esperaba, ¿qué escucháis de muchos operadores del mercado? Que esperan que se aumenten. Eso, en mi pueblo, es como la canción de The Velvet Underground, ¿no? Waiting for my men, que es el yonki que ya no le funciona la dosis habitual y necesita más. Pero, como en Waiting for my men, he's never early, he's always late. Nunca llega cuando lo esperamos, nunca llega pronto, siempre llega tarde. Una cosa que aprendes es que siempre tienes que esperar. Y eso es lo que nos está ocurriendo ahora, el palo y la zanahoria. Tenemos la zanahoria y se nos está moviendo la zanahoria 2 años más adelante. Los optimistas te dicen que te olvides del año 2016 y del 2017 porque en el 2020 esto va a ser la fiesta. Claro, antes te decían que te olvidases del 2015 porque era un año de transición, que lo importante venía en el año 2016. Estamos moviendo la zanahoria para atrás. El palo es que nuestra capacidad de recuperarnos de aquello que decimos que estamos a largo plazo se está haciendo cada vez más complicado. Por lo tanto, cuando miramos nuestras oportunidades de inversión, lo que tenemos que hacer es analizar esos 3 elementos que os he dicho antes y hacerlo desde una manera, yo creo, honesta. Honesta es lo más importante. Es decir, si yo me he equivocado consistentemente en todas las estimaciones de crecimiento de los últimos años, pues no esperemos que este año va a ser diferente, ¿no? Os recomiendo a todos el famoso libro de Carmen Reinhardt y de Ken Rogoff, This Time is Different, esta vez es diferente, creo que está traducido en español, ¿no? Porque es la gran falacia en la que caemos todos los años, ¿no? La otra gran falacia es: los fundamentales no han cambiado. Los fundamentales están cambiando todos los días. Todos los días. Segundo, el coste de capital al que nosotros estamos descontando los flujos de caja que nos tienen que dar los beneficios y la valoración, también está cambiando. Es decir, que bajen los tipos de interés de la deuda no hace que el coste medio de capital de una compañía baje. ¿Por qué? Porque aumenta el coste del equity, ¿no? Perdonad que sea un poco técnico, pero básicamente lo que significa es que el riesgo inherente a la compañía está aumentando mientras bajan los tipos de interés. ¿Todos lo entendéis? Todos lo entendéis. ¿Por qué? Porque los tipos de interés se están bajando porque se está intentando perpetuar una burbuja tanto de bonos como de inversión, de gasto improductivo. Y esos son los grandes beneficiarios. Entonces, el riesgo no está bajando, el riesgo está aumentando y por eso los ciclos son más cortos. Y entiendo que el que sea un experto trader que esté mirando diferenciales a muy corto plazo tenga fantásticas oportunidades. También está sufriendo del impacto de las máquinas, eso es verdad. Pero los que están invirtiendo a largo plazo, que es la enorme mayoría de los inversores, se van a encontrar con la gran dificultad de sobrevivir a los periodos que llamamos eufemísticamente de volatilidad, ¿no? El otro día
en una cadena de televisión en España, decía, no, pues que hay cierta volatilidad, cierta volatilidad. Y yo dije, bueno, cambiemos la palabra por pérdidas, porque tu cartera ha sufrido cierta volatilidad, aquí no hay nada, Entonces, al fin y al cabo, evitar las trampas de valor nos va a dar mucha tranquilidad. Nos va a dar mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque nos va a quitar esa tensión que genera el hecho de que a lo mejor los índices se muevan, ¿vale? Pero nuestra cartera no se mueva con ellos. Las trampas de valor, además, tienen otra ventaja, que es que suelen estar entre los grandes multimegavalores de los índices. Y entonces, como nuestra capacidad de tener información adicional o diferente a la del consenso es, seamos honestos, inexistente, pues salirse de ese entorno te quita mucha ansiedad. Segundo, olvidaos de las cifras nominales. Antes he tenido la suerte de que alguien me ha hecho una entrevista y me hablaba de si las materias primas iban a subir a X dólares o bajar a X dólares. Yo digo, yo qué sé, depende de cuál sea la inflación, de cuál sea el tipo de cambio del dólar. Hablad en términos reales. Siempre pensad en términos reales. Porque si pensáis en términos reales, se os quita la dependencia que mencionaba Lou Reed en la canción que os comentaba antes. Muy importante también es pensar qué puede cambiar. Es decir, vale, Daniel, todo el mundo sabe que las estimaciones de crecimiento están revisándose a la baja. Hombre, eso de que todo el mundo lo sabe, el año pasado, que yo sepa, éramos minoría los que decíamos eso. Bien, pero todo el mundo sabe eso. Todo el mundo sabe que las bolsas han bajado. Todo el mundo sabe que las materias primas han hecho una pequeña recuperación, etcétera, tal cual. Todo el mundo sabe eso, pero el futuro, bien. Claro, el futuro. Pero el futuro lo tenemos que mirar en términos de probabilidad. Es decir, efectivamente yo me puedo equivocar en muchas cosas, pero tengo que analizar la probabilidad que tengo de que me equivoque. Es decir, si 57 trillones de aumento, billones, perdonadme de nuevo, 57 billones de dólares de aumento de deuda y de masa monetaria no han generado aumentos de crecimiento ni mejora de la inflación, por definición y solamente por probabilidad, si se lanza otro plan de 1 billón, no va a generar ese efecto, estaremos de acuerdo, ¿no? Aunque solo sea por una cuestión de probabilidad. Si un aumento de la inversión de más del 9% anual durante los últimos 15 años no ha generado mejoras de beneficios ni mejoras de márgenes, la probabilidad será baja. Es decir, a la hora de analizar en qué me estoy equivocando, que me puedo estar equivocando en muchas cosas, tendré que pensar cuál es la probabilidad de que aquello que me va a hacer cambiar mi tesis se dé. Y eso es lo más importante como inversores. Porque porque nos gusta, a los inversores en general, no nos gustan los números. No sé por qué, porque es exactamente lo que deberíamos hacer. O sea, no nos gusta mirar al balance, no nos gusta mirar a la caja, nos gusta hablar de lo que yo llamo frases mágicas, ¿no? Es una buena compañía, whatever, no sé qué significa eso, ¿sabes? Mirad en qué están empeorando o mejorando las cosas, porque también hay sitios y hay lugares y hay sectores donde las cosas están mejorando. Muy importante esta última parte que os voy a comentar. Todo lo que percibís en vuestro día a día lo tenéis que incorporar a vuestro proceso de inversión. En el año 2008, mi querido Sunil Yawani, un gran inversor norteamericano, ex compañero mío en Citadel, me dijo, cuenta bolsas. Y yo digo, ¿qué es eso? Y sí, tú, a la gente va a los supermercados y a los centros comerciales a pasar la tarde, pero a ti lo que te importa es que compren, cuenta bolsas. Es decir, esto es una forma, digamos,
simplificada de deciros que lo que veis vosotros en cada día y lo que os preocupa en cada día no podéis desligarlo de vuestro proceso de inversión. Porque tenéis mucha más probabilidad de estar correctamente informado en lo que veis cada día que en lo que os dice alguien que se beneficia siempre suba o bajen los activos. Obviamente, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que hasta el día de hoy muy pocos o prácticamente ninguno de los que han identificado incorrectamente el potencial de valor en un activo y se ha desplomado, ha sido despedido. Sin embargo, por el lado contrario sí ha ocurrido. Es decir, los que se han encontrado ante una quiebra o un problema y lo han identificado, sí han podido sufrir el efecto de comentarlo. Entonces, sed muy, muy cautelosos, pero sobre todo, no cautelosos desde el punto de vista, ¡ala!, todo lo que dicen, entonces hay que poner el dinero debajo del colchón. Porque ¿cuál es el problema de poner el dinero debajo del colchón? Muy sencillo. Represión financiera. Que es que hay una política activa de que tu dinero valga menos. Entonces, atended a las oportunidades, que son muchas, evitad los problemas, evitad sobre todo esos mantras mágicos y analizad vuestra capacidad de aceptar la volatilidad. Porque si planteamos ahora mismo el mundo, para que las estimaciones que estamos dando se reviertan hacia mejorar, tenemos que entender que el plan de estímulo de 600.000 millones de dólares que puso en marcha China en el año 2008 no ha dado fruto. Tenemos que entender que los planes de estímulos no han dado fruto. Entonces tenemos que entender que seguir a la política monetaria, si la política monetaria no tiene un efecto sobre la economía real, es más una trampa que una oportunidad. Por definición, ¿no? Yo terminaré con una frase que escribí hace mucho tiempo. ¿Por qué los japoneses no consumen? En Japón hay bajo desempleo, hay unos salarios altos, hay una economía productiva y con enorme potencial. Sin embargo, los japoneses no consumen. ¿Por qué no consumen los japoneses? Son malos, están en contra de su propio gobierno, odian a Stiglitz, odian a Krugman. Los japoneses no consumen porque no tienen amnesia. Por lo tanto, como llevan 19 años con tipos de intereses a cero, como llevan 16 años de planes de estímulos, saben que cuando les dicen esta vez es diferente, dicen, ¿sabes qué te digo? Que no, sayonara. Tened mucho en cuenta esto, porque esto es exactamente lo que nos va a ocurrir a todas las demás economías con lo que ya hemos vivido. Muchísimas gracias a todos.